Bueno, ahora sí. Bueno, chiquilinas, como les conté la clase anterior, vamos a empezar con Bourdieu ahora. Bourdieu es un sociólogo francés bien conocido. De hecho, es muy probable en facultad que lo vuelvan a leer a algunos de sus textos en otras materias. Es como un sociólogo de referencia, digamos, en lo que son las corrientes más modernas de la sociología. Entonces, bueno, para esta primera materia del ciclo inicial, del segundo semestre, se trabaja con este texto del oficio del sociólogo, pero después en otras materias van a trabajar seguro otros conceptos de él, porque ha hecho grandes aportes, digamos, a la conceptualización, digamos, de lo que es la sociología y otros conceptos, por ejemplo, que es el capital cultural, el hábitus, etcétera, que siempre los trabajan en algunas otras disciplinas. En este caso, para el parcial, bueno, perdón, para el examen, van dos capítulos de este libro. Un primer capítulo que habla más que nada de lo que es la ruptura epistemológica y un segundo capítulo que habla principalmente de lo que es la construcción del objeto de estudio de la sociología. Cualquiera de estos dos capítulos, chiquilinas, puede ir para el examen. ¿Qué quiere decir esto? Puede haber una pregunta en el examen que sea sobre el capítulo 2, sobre la ruptura epistemológica, y puede haber otra pregunta en el examen que sea sobre el capítulo siguiente, que es la construcción del objeto. Puede llegar a haber dos preguntas de Bourdieu, alguna vez ha habido, es raro, en general hay una sola, pero sí que sepan que los capítulos versan sobre cuestiones diferentes y que cualquiera de estas dos cuestiones puede ir para el examen. Las dos a la misma vez de forma rara, ¿tá? Pero una de ellas lo más probable es que vaya. Bourdieu es de los textos, digamos, que en general van para el examen. ¿Tá? De esas dos, tres preguntas que hay, según sean ustedes libres o reglamentados, en general una es de Bourdieu. ¿Tá? En general, ¿qué puede pasar? Que justo ahora en julio quieran romper un poco lo general y que les pregunten de otros autores, pero si no en un 80% de las veces, por decirles un número así medio genérico, Bourdieu no es un autor para rifarse, es un autor como para meterle cabeza, estudiarlo bastante, es un autor que tiene cierta dificultad a veces uno para poder responder a las preguntas que les plantean en el examen. Entonces, si se pueden anticipar, practicar esas respuestas, ven cómo van a articular los conceptos, la explicación, bueno, tienen todo como para poder hacerlo desde antes. En el material que yo les mandé, que hay preguntas orientadoras de cada autor, de Bourdieu hay unas cuantas también, a veces con algún texto de referencia, a veces preguntas más genéricas. Si pueden, también se las arman en casa y revisan previamente que sean respuestas que tengan como la profundidad y la calidad de la que hablábamos siempre que los profes les están pidiendo. Entonces, este es el texto, esta es la carátula que le puso la gente del sexo. ¿Tá? Y bueno, vamos a ir al capítulo 1 en primer lugar. ¿Tá? Y bueno, por ahí dice la pregunta, ¿cuál es el tema central del capítulo 1? Y bueno, y este es el asunto, no es nada novedoso, chiquilines, porque ya venimos trabajando con esto. ¿Se acuerdan que yo les dije que en definitiva todos los autores que se trabajan en el módulo 1 trabajan en torno a los mismos conceptos? Obviamente, cada uno con su aporte teórico en particular, con sus formas de expresión, con las formas que tienen de conceptualizar en general, ¿no? La sociología, a Bourdieu le va a pasar lo mismo, va a tener su propio cuerpo, digamos, teórico, pero el tema de fondo siempre es el mismo. Vieron que en este caso dice las particularidades del estudio de las ciencias sociales y advertencias que le hace al respecto. Es decir, lo que estuvimos trabajando de la clase 1, es decir, estudiar la sociedad no es lo mismo que estudiar el cuerpo humano. Es decir, el estudio sociológico tiene particularidades, tiene características bien distintivas a otros campos de conocimiento. ¿Tá? Ya veníamos hablando de esas dificultades, Popper las reconocía, Saussure las reconocía, todos los autores las reconocen, son siempre las mismas, ¿no? En particular, ¿cuáles? Bueno, que nosotros, los investigadores, formamos parte del objeto de estudio que estamos trabajando. Entonces, la objetividad, objetivar es otro, yo estoy estudiando, qué es la sociedad, qué es una persona, al igual que yo, es más difícil que objetivar, por ejemplo, el estudio de un hígado, si yo quiero ver, ¿tá? ¿Qué compone al hígado? ¿Cuáles son las funciones que el hígado aporta al funcionamiento genérico del cuerpo humano? Si yo quiero
identificar una malformación o un mal funcionamiento en el hígado, bueno, es un objeto aparte, digamos, ¿no? Es decir, en relación al cuerpo humano, pero es más fácilmente objetivable. Esto no pasa con las ciencias sociales, ya lo habíamos hablado. Entonces, Bourdieu, lo que ustedes van a ver en el texto es que en algunas partes, principalmente en la primera parte, va a hablar de esas particularidades y después va a empezar a plantear su teoría. La teoría de él, de alguna manera, es el soporte que él nos aporta para poder igual estudiar la sociedad, digamos, salteando, ¿tá? Llevando adelante esas particularidades, esas dificultades. Es decir, bueno, estas dificultades existen, son parte del objeto de estudio, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros como investigadores para sortear esos obstáculos, digamos, y generar conocimiento que igualmente sea válido? De eso se trata. ¿Qué pasa? ¿Lo van a encontrar así en el texto de Bourdieu? No, lo van a encontrar mucho más desordenado. Por eso ustedes van a ver que este PPT y esta clase, y que es la misma forma en que lo trabajan los profes en facultad, intenta dar cierto orden a un planteo de Bourdieu que es un poco más desordenado. Ahí el desafío de ustedes después en casa con más tiempo es a esta estructura que les da este PPT y que les da la clase, hacerle el enganche con todo el marco que después sigue desarrollando Bourdieu, con diferentes subtítulos y yendo y viniendo, tiene una narrativa que va y viene un poco en las ideas, y que está bueno que ustedes pudieran fusionar esta estructura, ¿tá? Con el discurso que Bourdieu tiene, que es más desordenado, entre comillas, ¿no? Obviamente Bourdieu tiene su lógica a la hora de expresar sus ideas. Para algunos alguna vez, Bourdieu termina siendo un texto bastante complejo justamente por esto. Hace mucha alusión a muchos autores, va, viene, ejemplos, citas, etcétera, y todo eso complejiza, ¿no? Principalmente porque muchas veces no es un lenguaje cotidiano lo que él utiliza. Bueno, ¿cuáles son las dificultades, chiquilinas, chiquilines en general, por quienes lo van a haber grabado, que plantea Bourdieu? Bueno, las que ya veníamos hablando y vamos a retomarlas un poquito más. Primero, perdón, que se me fue. Primero que el investigador, chiquilina, es parte de la realidad social. Esto ya veníamos hablando, ¿no? Si yo estoy estudiando la realidad social de Uruguay en el siglo XXI, en particular en el 2024, no sé, en el contexto de la campaña electoral, que hoy no los diferentes precandidatos están haciendo el cierre de sus campañas, ese es mi objeto de estudio. Algo en particular, imagínense un tema de la política partidaria del país, ¿no? En el contexto ahora de las elecciones internas. El asunto que es objeto de estudio, que es un objeto de estudio sociológico, habría que pensar que en particular, pero imagínense un ejemplo, es parte de mí misma como investigadora. Es decir, yo formo parte de Uruguay en el 2024, días previos a las elecciones internas. Es decir, yo estoy incluida dentro del objeto de estudio. Entonces yo ahí me encuentro con la doble dificultad de no solo estar estudiando algo vinculado a las elecciones internas, sino que tener que poder yo llegar a esa distancia óptima con respecto a ese objeto de estudio que yo estoy estudiando, del cual formo parte, pero que yo no puedo estar implicada de forma tan directa, ¿no? Porque eso haría que el estudio no fuera científico, ¿no? Es decir, que lo subjetivo, que lo personal, imagínense mis opiniones personales con respecto al mejor candidato, etcétera, estuvieran tiñendo eso no me puede pasar. Entonces vieron que está muy vinculado a la dificultad 2, ¿no? Es decir, la complejidad que hay en poder separar la opinión común de lo que es el discurso científico, ¿tá? Que eso ya lo hablábamos también. En definitiva, lo que Bourdieu va a llamar, chiquilines, opinión común, es el famoso conocimiento cotidiano. ¿Tá? ¿Se acuerdan que en la primera clase hacíamos una separación entre conocimiento cotidiano y conocimiento científico? Y bueno, y dijimos, bueno, todo el conocimiento cotidiano es el que yo voy adquiriendo, ¿no? A lo largo de mi vida, por el simple hecho de vivir, de experimentar, de aprender a través de todo lo que es el ensayo y error, y eso genera mis opiniones personales, ¿no? Es decir, lo que yo opino de los candidatos, lo que yo opino de la política partidaria, lo que yo opino como de un montón de cosas de la realidad, ¿no? Disculpen, chiquilines, que está el gato atrás moviéndome la computadora hace rato.
A ver si puedo. Ahí. Ahora sí, entonces, esa opinión común, ¿tá? Justamente es todo esto, lo que yo opino de los candidatos, lo que yo opino de la política, lo que yo opino de la política partidaria, lo que yo opino de lo que sea. ¿Qué pasa? Si yo justo estoy haciendo una investigación sobre las elecciones internas y sobre la posición partidaria de los jóvenes de determinados entornos de Montevideo, ¿tá? Ahí está la complejidad, que todo aquello que yo opino sobre la juventud, la política de Uruguay, las elecciones internas, si el voto es obligatorio o no, etcétera, en ningún momento pueden mezclarse con el discurso científico. Y aunque a veces uno no lo quiera, chiquilines, muchas veces se termina mezclando. En cuestiones muy puntuales, pues yo por ahí tengo que estar pensando en un momento, no sé, las preguntas que yo le voy a hacer a una persona. Y las preguntas que yo le voy a hacer a una persona, imagínense a través de un cuestionario o una entrevista, tienen que ser preguntas que me aporten a mi pregunta de investigación, ¿no? Valga la redundancia. Preguntas que me permitan responder a mis preguntas de investigación y a mi objeto de estudio. Ahora, yo tengo que tener mucho cuidado de, yo no tengo que preguntar lo que a mí se me viene a la cabeza simplemente por mi subjetividad, de las cosas que a mí se me ocurren, que por ejemplo a mí me gustaría que me preguntaran, o las cosas que a mí me generan dudas como ciudadana. Es decir, yo tengo que trascender eso para construir un cuestionario que tenga directa relación con mi objeto de estudio. Más allá de lo que a mí se me cruce en la mente porque soy ciudadana y hay cosas que me interesan más o menos. A ese grado, chiquilines, y ahí viene lo complejo que es muy, muy, muy difícil, al menos inicialmente en la carrera de uno, realmente marcar esa separación tan clara, porque implica todo un trabajo como de autoconocimiento, de autoanálisis, ¿no? De autorreflexión sobre ese proceso de investigar, que es un poco a lo que nos invita Bourdieu y nos invita a los otros autores. ¿Tá? Vieron que además las ciencias sociales, que es el punto 3, forman parte de una realidad que es histórica. Es decir, la concepción que yo tengo de las ciencias sociales, la concepción que yo tengo de lo que es la política, lo que es la política partidaria, es una construcción histórica. Es decir, lo que yo entiendo que es la democracia partidaria, lo que yo entiendo que son las elecciones internas, que tampoco siempre existieron, son bastante nuevas las elecciones internas en la política uruguaya, son de la última reforma constitucional, todo eso es histórico y responde a diferentes momentos históricos del país, atravesado por diferentes cuestiones políticas, económicas, sociales, culturales. Yo formo parte de esa realidad, mi objeto de estudio es dinámico porque forma parte de esa realidad que también cambia y que está sujeto además a procesos que son mundiales, que por ahí poco incide la realidad uruguaya en determinaciones, ¿no? Que son más como genéricas, más estructurales del mundo. Y todo eso, chiquilines, también genera dificultades, ¿ah? Que es diferente al estudio de algunas otras cuestiones. Yo estoy estudiando, no sé, la química, una roca, es diferente, la roca está ahí, podrán mejorar o no las técnicas de procesamiento de ese componente químico, pero en sí la roca es esa. ¿Tá? El asunto que esta realidad que yo estoy estudiando no es una realidad estática, es una realidad histórica y la forma que yo tenga de ver esa realidad también depende de mi propia concepción histórica, inclusive de la formación más básica chiquilinas que yo haya podido tener en el liceo, es decir, la construcción que yo hice en mi etapa escolar de lo que es la democracia, lo que es la ciudadanía, y ahí va a venir mi comprensión de si las elecciones, no sé, internas son mejores o peores. Todo eso, chiquilines, es lo que cala hondo, 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 hondo a la hora de decir, bueno, cuáles son las dificultades que tienen las ciencias sociales y cómo puedo hacer para intentar superar esas dificultades. La última, chiquilines, de la que Bourdieu habla, bueno, tiene que ver con el propio objeto de estudio, que muchas veces quien nos da información de la realidad es una persona puntual. Imagínense, se llama Laura, tiene 24 años, la cité por teléfono a una entrevista, nos juntábamos en una reunión, yo la invité un cafecito para que se sintiera más cómoda con el espacio, le conté de qué íbamos a hablar, y nada, es una persona como nosotros, que habrá tenido un mejor día, un peor día, más simpática, menos simpática, más interesada, menos interesada,
con la temática, es decir, que habla, que se expresa, que la gestualidad impacta, es decir, hay un montón de cuestiones que hace que ese objeto, que además que yo estoy estudiando, nada, no sea un objeto cualquiera, ¿tá? Sino que es un objeto que es igual a mí. En estas cosas tan puntuales, chiquilines, como tener un mal día y estar de mal humor y tomarme las preguntas más a pecho o lo que sea, vinculado al ser un ser humano, digamos. Entonces, en una primera parte del texto, Bourdieu va a retomar algunas de estas dificultades. De esta manera, chiquilines, así tan esquemática, no. Eugenia, ¿cómo estás? ¿Se escucha? Hola, buenas noches. Sí, Hola sí, Eugenia, ¿cómo estás? Perfecto. Estamos arrancando con Bourdieu, un poquito de las dificultades que Bourdieu encuentra a la hora de estudiar la realidad social, cosas que más o menos ya veníamos hablando y que Bourdieu las retoma. Está bien. quedando grabado igual, Eugenia, cualquier cosa te enganchas en esta primera parte, después con la grabación. Vale, gracias. No, de nada. Entonces, chiquilines, ¿esto ustedes lo van a encontrar así en el texto? No, lamentablemente no, lo van a encontrar de forma más desordenada y en diferentes partes del documento. ¿Tá? Lo que sí es importante es que ustedes se hagan un esquema en la cabeza de qué sentido tiene todo lo que Bourdieu dice en el texto. Bueno, el primer sentido es que todo eso que Bourdieu plantea no lo plantea de onda, digamos, sino que lo plantea porque él parte de identificar que la realidad social tiene dificultades especiales y que eso requiere un tratamiento especial también por parte de la ciencia. Estas son las primeras dificultades genéricas, digamos, que él encuentra. Ahora, chiquilines, en una segunda parte del texto, él va a aterrizar esas dificultades a cuestiones como más puntuales, y ahí va a venir como una conceptualización más propia que él hace, pero que trata más o menos de lo mismo. Entonces, él ahí nos va a plantear como algunas sugerencias de trabajo, digamos. ¿Tá? Es decir, nos va a decir un poquito, yo como investigador, qué es lo que tengo que hacer para poder trabajar con esto del conocimiento de lo social de forma, digamos, asertiva, válida. Entonces él dice, bueno, lo primero que uno tiene que hacer como investigador es reconocer los obstáculos que existen al conocimiento de lo social. Es decir, si yo como investigador soy un necio bárbaro, ¿tá? No problematizo nada, soy acrítico, todo lo acepto, todo me parece que está bien, no problematizo nada, bueno, ahí ya estoy parándome en una postura que no es la adecuada, ¿no? Por eso, chiquilines, ustedes van a ver que en diferentes partes, ¿no? Del programa de metodología y de otras materias más, digamos, rumbeadas a la investigación, siempre se les hace mucho énfasis en la actitud que uno tiene que tener como investigador. Es decir, uno no puede pensarse como investigador si no tiene esa conducta, eso que es bien así como de interés intelectual por conocer, ¿tá? Que es un poco lo que yo les contaba a la otra clase de mi prima, ¿tá? Que es la cuarta vez ahora que entrega un trabajo, un posgrado, que es un proyecto de investigación, siempre lo hace mal, ¿tá? Él sigue perdiendo el posgrado por eso, y yo en un momento lo que les decía es que, bueno, lo que pasa es que ella no puede tomárselo así como me siento en la computadora un ratito, pim pum pam, tiene unas ideas y ya está. Porque el investigar, el plantear un objeto de estudio que además surge una problemática que yo tengo que identificar de la realidad, no es una cuestión mecánica. Entonces, a veces uno está acostumbrado a trabajos intelectuales donde básicamente lo que hago es resumir un texto, responder una pregunta, pero la investigación es un acto de creación, es absolutamente un acto de creación intelectual. Y por eso, chiquilines, van a ver que Bourdieu habla muchísimo de esto, de la actitud que uno tiene que tener, porque si uno no tiene actitud metodológica, actitud de investigación, uno puede ser brillante haciendo un parcial que me piden responder preguntas, pero voy a ser muy malo investigando, porque eso requiere de otras competencias que están intentando en esta materia que ustedes poco a poco las vayan desarrollando. Entonces, primer punto de partida es que yo tengo que reconocer, entender, ¿tá? Que cada vez que yo me vaya a querer acercar a conocer algo del mundo de lo social, van a existir estos obstáculos. Si yo investigador no los reconozco, imagínense, todo está perdido. Porque si soy yo el que genero el conocimiento científico y lo genero de forma
absolutamente acrítica, no puedo esperar muchos mejores resultados de quien vaya a leer eso, ni de quienes vayan después a querer reformular esa realidad, ¿no? Y ahí es donde viene un concepto bien importante de Bourdieu y Chiquilines, que es la famosa ruptura epistemológica. ¿Tá? Se llama ruptura epistemológica, Bourdieu le podría haber puesto cualquier otro nombre que hiciera alusión a esto. ¿Tá? Es decir, ruptura epistemológica es un concepto que hay que manejar. ¿Tá? No le den mucha vuelta intelectualmente por qué le puso ruptura epistemológica, ahora vamos a ver qué sentido tiene, pero nada, es un concepto construido por Bourdieu y es eso. ¿Tá? Sí hay que llevarlo bien claro en la cabeza, es un concepto fundamental en este texto. De alguna manera, chiquilines, una ruptura, ya sabemos lo que es, ¿no? Imagínense, acá vamos a hacer una ruptura en la pantalla. De alguna manera, la idea de ruptura implica un quiebre, un corte, entre, imagínense, lo que está de este lado y lo que está de este lado. ¿Tá? Yo con qué estoy rompiendo, ¿no? Porque en definitiva es una metáfora que está utilizando Bourdieu. Estoy rompiendo con mi yo investigador ante, voy a hacerlo así de forma poco técnica, antes de avivarme de que todo esto es parte de la realidad social y tengo que superarlo como obstáculo, y el yo investigador después de esto, ¿no? Y en esa ruptura es que aparece la enseñanza de Bourdieu de muchas técnicas. Él va a hablar de técnicas de ruptura. ¿Qué son las técnicas de ruptura, chiquilines? En definitiva, piques. Piques, tips, es decir, la palabra que se les ocurra en español o en inglés, que Bourdieu les da sobre cómo, frente a algunos problemas, obstáculos comunes que aparecen en las ciencias sociales, cómo encararlos, es decir, qué cuidados tener, o qué preguntas hacerse, o qué cuestiones chequear para poder realmente superar esos obstáculos. Entonces, van a ver ustedes en una segunda parte del texto, chiquilines, que el primero va a plantear cuáles son esos tres grandes obstáculos que le llama sentido común, lenguaje común, nociones comunes, y después va a proponer algunas técnicas puntuales para superar cada uno de esos obstáculos, que es lo que yo necesito romper, digamos, ¿no? ¿Por qué ruptura epistemológica? Porque recuerden que la epistemología es toda esa disciplina que estudia cómo se genera el conocimiento. ¿Tá? Entonces, la idea de epistemología era bien interesante porque la ruptura es una ruptura intelectual que hace el investigador sobre ese proceso de construir conocimiento. ¿Tá? Entonces le venía bárbaro ese concepto creado por el propio Bourdieu de ruptura epistemológica. Yo hago una ruptura intelectual en el plano de ese proceso que hago de generar conocimiento, que es una ruptura bien personal, ¿no? Es decir, es una ruptura que yo hago con respecto a mi propio posicionamiento como investigador. En esas grandes áreas que Bourdieu va a identificar, sentido común, lenguaje común, etcétera, que ahora vamos a ver. Hasta acá, chiquilinas, ¿cómo lo ven? ¿Esto acá se entiende más o menos? Sí, se entiende bien. Bueno, ¿alguna pregunta o algo? A ver, tenemos un mensaje en el chat. Sí, dice No, Eugenio. por ahora sí. Bien, Helen, gracias. Seguimos entonces. Este es el segundo concepto importante que Bourdieu plantea en este primer capítulo que estamos trabajando, que es el de vigilancia epistemológica. Él a este concepto lo va a retomar en diferentes partes del texto. ¿Tá? Les digo por qué. Nada, lo plantea ahora, pero más adelante lo va a plantear también. Vieron que nosotros decíamos que, bueno, que lo primero que hay que hacer es como hacer esa ruptura, ese romper, digamos, con mis viejas estructuras de pensamiento, ¿tá? Para poder llegar a esas nuevas estructuras de pensamiento que me permiten conocer de forma científica. Entonces él dice, bueno, después de esa ruptura, lo que me falta, el resto de mi vida, digamos, es tener una vigilancia epistemológica. Es decir, no basta con solo en un momento darme cuenta de que estos obstáculos existen y conocer cuáles son las técnicas que él propone, sino que esto es una actitud para el resto de la vida. Entonces vieron que ahí él habla un poquito de esa actitud de constante, de constante sospecha, de constante crítica, de constante revisión, en esto de poder captar el error, porque en definitiva, ¿qué es lo que yo estoy queriendo hacer? Bueno,
generar conocimiento válido, y lo que genera conocimiento válido es que no haya errores. Entonces, en definitiva, yo tengo que poder tener esa capacidad desarrollada, esa competencia desarrollada, para poder ir captando los errores que capaz que hasta naturalmente van a ir surgiendo en la investigación. ¿Tá? Entonces a ese concepto, de esa actitud de constante sospecha y vigilancia, le llama, ¿tá? Digamos, siguiendo la misma lógica teórica que venía antes, vigilancia epistemológica. ¿Tá? Que en definitiva todo esto, chiquilines, no es más que la actitud que yo tengo que tener como investigadora a la hora de investigar. ¿Tá? Es decir, él lo podrá poner de diferentes maneras, con conceptos más técnicos, más académicos, pero digamos, más allá ahora de que en el examen ustedes lo van a tener que manejar de forma un poquito más cuadradita, porque en definitiva es lo que les piden los profesores ahora, que ustedes puedan demostrar desde ese lugar, sí es importante para el resto de su vida académica, que bueno, que sí puedan desarrollar esta actitud más allá ahora del examen, ¿no? Todo esto, chiquilines, esto de la ruptura epistemológica y la vigilancia, más allá de que Bourdieu lo plantea en particular para la investigación, es decir, esto es el ABC también de la práctica profesional después de cualquier proceso de intervención. Es decir, yo a cualquier proceso de intervención lo tengo que poder hacer justamente desde este lugar de la ruptura, ¿no? De poder justamente cuestionar un montón de nociones que yo tengo del conocimiento más cotidiano, de la percepción que yo tengo de la realidad. En definitiva, es una actitud que uno desarrolla para el resto de su vida laboral, digamos. Más allá de que por ahí, no sé, Jennifer está pensando, ¿y a mí qué me interesa esto de la investigación? Si yo salgo facultad y nunca más quiero investigar nada en mi vida. Pero más allá de eso, en la práctica profesional, estas actitudes se necesitan de igual manera tenerlas desarrolladas, ¿no? Porque es lo que nos hace también profesionales como críticos y con capacidad también de construir conocimiento desde nuestra área de especialidad. Entonces, chiquilines, cuando yo voy al texto de Bourdieu, lo mismo que les decía antes. Estos conceptos van a ir apareciendo en diferentes momentos de forma desordenada. Pero si ustedes tienen como este esquema bien claro, está bueno que puedan ir al examen con una idea bien clara de que hay obstáculos, de cuáles son esos obstáculos, que frente a esos obstáculos hay que hacer una ruptura epistemológica, hay que aplicar determinadas técnicas y hay que vigilar. Ese es el recorrido, digamos, del capítulo. ¿Ah? Y ese recorrido del capítulo, en definitiva, no tiene grandes complejidades, si uno lo mira así. ¿Ah? Solo hay que tener la paciencia y serlo bastante meticuloso para cuando yo me voy al texto de Bourdieu, por ahí no sé si alguno tiene la chance también de imprimirlo y subrayarlo, ir con una lectura párrafo a párrafo, primer párrafo, y reviso, a ver, acá hay aportes a toda esta conceptualización que vi en clase, segundo párrafo, tercer párrafo, e ir haciendo como una estructura. Este texto, chiquilines, de Bourdieu, estaba en mi época de estudiante. Yo cuando cursé esta materia fue hace más de 10 años, estos dos capítulos estaban, y yo recuerdo hasta ahora que estudiar este texto para el parcial fue especialmente difícil, ¿ah? Porque por ahí yo venía con la costumbre de hacer resúmenes, es decir, imprimía el texto, lo subrayaba con flúor, hacía resúmenes de lo subrayado y estudiaba a partir de ese resumen. Yo hasta hace poquitos años tuve los resúmenes todavía hechos en papel con lapicera, y ese resumen, chiquilines, todavía para mí tenía un grado de abstracción tan grande que el resumen no me era suficiente para yo poder captar bien e ir al parcial. Y tuve que hacer esquemas del resumen, es decir, trabajé en 4 etapas: leer, subrayar, resumir lo subrayado, esquematizar el resumen de lo subrayado, y ahí todavía después pasé a otro nivel, que era hacer esquemas para acordarme de ciertas cosas. Es decir, ¿tienen que hacer esto? No. Pero sí que sepan que si alguna de ustedes tiene alguna dificultad con esto, puede ser un texto que les requiera utilizar varios tipos de técnicas de estudio a la misma vez. Porque en definitiva es nada, poner a funcionar, poner en movimiento técnicas de estudio. Entonces ahí no se queden achatadas si ven que
que nada, que lo que están haciendo no les sirve porque ven que no están aprendiendo, vuelvan al texto, porque puede ser que la primera vez que hayan hecho un resumen de esto haya estado mal el resumen, que no hayan jerarquizado bien las ideas, y que después de esta clase, si ustedes vuelven a leer el texto de cero y a subrayar de cero y a hacer un resumen de cero, puedan ahí realmente acercarse al esqueleto del texto. Y eso capaz que les lleva un poquito de tiempo, pero bueno, es parte del proceso. Entonces, chiquilines, ya hablamos del tema de la ruptura epistemológica. Vieron que ahí lo define de forma un poquito más abstracta, ¿no? Que es lo que les planteaba anteriormente. Dice que es tomar conciencia sobre los sistemas de ideas que están determinados históricamente y construyen nuestra forma de ver y pensar. ¿Está? Que es un poco lo que estamos diciendo, es decir, yo tengo que tomar conciencia que toda la forma que yo tengo de ver la realidad social, de ver este proceso electoral, de ver el sistema político uruguayo, de ver la campaña electoral, no sé, todo el ejemplo que estábamos desarrollando recién, está, como dice ahí, constituyendo un sistema que se determina históricamente y que mi percepción es mi percepción como ciudadana, mi percepción subjetiva, ¿tá? Y que si yo no me separo de todo eso, ¿tá? Que hace a lo subjetivo, que hace a lo personal, que hace al conocimiento cotidiano, y que yo tengo que ser consciente que todo eso determina cómo yo veo el mundo, cómo lo pienso, cómo lo siento. Bueno, como investigador voy a tener un problemita ahí, ¿no? Porque va a estar en duda, digamos, mi capacidad para generar conocimiento científico. Entonces, en otra parte del texto, chiquilinas, él va a hablar acá de tres obstáculos en particular. Vieron que en una primera parte él habla de las características en general que tienen las ciencias sociales que hacen bueno, tenga dificultades en particular, que es lo que vimos en la primera PPT, la que tenía un poquito con rojo. Pero después de eso, él va a aterrizar a conceptos ya bien puntuales de su propia teoría. Y va a hablar del sentido común, de las nociones comunes y del lenguaje común. Por tanto, cuando ustedes vayan al texto y vean que empieza a hablar del sentido común, ustedes ya saben que es uno de esos obstáculos y que después de él desarrollar ese obstáculo en particular, va a plantear las técnicas. ¿Tá? La lógica siempre va a ser más o menos la misma. Hay un obstáculo, yo Bourdieu te planteo técnicas para poder resolverlo. Es decir, hay un obstáculo que se llama sentido común, yo Bourdieu te planteo técnicas, piques, tips para poder superar ese. Hay un obstáculo que se llama nociones comunes, bueno, te planteo qué es ese obstáculo y después te planteo también técnicas. Y así también con el lenguaje común. ¿Tá? Y después de eso termina el capítulo, en realidad no es mucho más que esto. Bueno, dentro del sentido común, chiquilines, ahí él va a plantear varios conceptos. Entonces ustedes no van a encontrar en el texto algo que diga el sentido común con un subtítulo enorme y que vaya a estar todo ahí dentro. Lamentablemente no. Va a haber varios subtítulos que van a ir todos más o menos por el mismo lado y que van a aparecer algunas de estas ideas que están en negrita. Las prenociones, la sociología espontánea, va a ir más por ese lado. Pero cuando ustedes lo vean en el texto, ya van a saber que todo eso está dentro de este obstáculo en particular, que es el sentido común. ¿Qué es el sentido común, chiquilines? Como dice ahí al inicio, todos los presupuestos que inconscientemente tenemos asumidos. Es decir, capaz que muchas veces no nos detenemos, pero tenemos tanta cosa inconscientemente asumida de la realidad, del deber ser, de la moral, de las cosas que son esperables, hasta muchas veces, chiquilines, cuando nosotros no lo problematizamos, asumidas desde la sexualidad, desde la familia esperada, deseada, el tipo de relación esperado, deseado, lo que se espera de una mujer, lo que se espera de un hombre, lo que se espera de un estudiante, lo que se espera de un trabajador. Tenemos millones de cosas asumidas sobre las personas, sobre la vida de las personas, sobre Uruguay, sobre vivir en Uruguay. Y bueno, y eso en realidad para uno como ciudadano, como ser humano, como mujer, como hombre, bueno, eso es importante que nosotros lo tengamos. Es decir, es importante tener ese sentido común que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida, muchas veces conversando con nuestros abuelitos, con nuestros padres, es decir, cosas que ellos nos van transmitiendo, muchas cosas chiquilines también de la moral, ¿no?
de la moral esperada, capaz que a algunos de ustedes también les pasa, chiquilinas, cuestiones hasta que tienen asumidas de lo que es tener pareja, por ejemplo, ¿no? O de la maternidad, de la paternidad. Bueno, todo eso hace al sentido común, ¿tá? Pero ¿qué pasa? Bueno, el sentido común para Helen, digamos, como Helen, digamos, como ciudadana uruguaya, bárbaro. Es decir, a Helen le ayuda a operar en su vida cotidiana, va y viene con esos supuestos, digamos. Pero para la ciencia, esos supuestos que son inconscientes y que a veces difícilmente nos damos cuenta que los tenemos, generan esas prenociones. Es decir, ¿qué es una prenoción? Bueno, es esa idea que yo ya tengo incorporada sobre cómo es, o yo pienso que es ser algo, pero que no se tiene que corresponder eso con la ciencia. Es decir, la ciencia no puede tomar posiciones y juicios de valor sobre lo bueno y lo malo, por ejemplo, en una pareja, tiene que ir más allá de eso, ¿no? Y esas cosas a veces nosotros las mezclamos, ¿tá? Entonces, por ahí yo puedo pensar que podría estar bueno tener hijos después de pasar por determinados procesos en una pareja, por decir algo, y eso a mí me ayuda como Helen, como Jennifer, como Cecilia, Eugenia en mi vida personal, pero si yo esa prenoción la traslado después a un proceso científico, ahí estoy en un problema. ¿Tá? Entonces vieron que las prenociones se las presenta como lo dice la palabra, vieron que son prenociones, es decir, es la idea que yo tengo personal, subjetiva, antes de que haya una noción más real, más objetiva de eso, ¿no? Vieron que ahí Bourdieu lo presenta como aquellas percepciones o representaciones de lo que es la filosofía primera de lo social, que es ese primer acercamiento, digamos, esa primera percepción que yo tengo sobre lo social. Él va a seguir después ampliando un poquito eso. Eso lo que pasa, chiquilines, es que genera, digamos, otro concepto que viene de la mano, que es sociología espontánea. ¿Tá? La sociología espontánea, de alguna manera, tiene que ver con muchas veces esto que hacemos los seres humanos cuando sacamos conclusiones y hacemos grandes alegatos sobre el funcionamiento de algo, y vieron que parece que a veces nos ponemos como en el rol de sociólogo, como que estuviéramos haciendo como un enunciado científico y como que yo ya lo tengo validado a eso, en realidad tengo evidencia empírica y lo real es que no tengo ni mucha evidencia empírica ni atravesé por ningún proceso de investigación, pero yo me lo creo y se lo transmito a los otros como con eso. Y bueno, y eso hace al sentido común. Vieron que habla de concepciones que son ficticias, pero que yo las sistematicé y explican mi vida cotidiana y son funcionales para explicar capaz la vida social de Uruguay, ¿tá? Pero que son espontáneas, es decir, no son fruto de ningún proceso de investigación serio ni nada de eso. ¿Tá? Entonces, todo esto, chiquilines, de lo que son las prenociones, la sociología espontánea, etcétera, es lo que Bourdieu dice que hay que descartar. En definitiva, todo lo que es sentido común tiene que estar descartado. Por eso van a ver que él va a hablar también de esto, ¿no? De luchar contra la ilusión de saber inmediato. ¿Tá? El sentido común, a través de este otro concepto, que es la sociología espontánea, a veces nos puede dar la ilusión de que de forma inmediata, espontánea, podemos generar conocimiento. Y eso no es así, ¿no? El conocimiento científico es fruto de un proceso, ¿tá? Que es sistemático, que está mediado por un método, ¿no? Que es una producción racional, todas las características que vimos de la ciencia. Y el sentido común, como en definitiva es la respuesta que nosotros damos todos los días a los problemas de la vida cotidiana, nos puede dar esa ilusión de que es posible conocer de forma cierta, en modo automático, y eso no es real, en la ciencia no es posible. ¿Ah? Entonces acá, chiquilines, la dificultad es que yo a esto, que lo uso en mi vida cotidiana, lo vuelque, perdón, a mi actividad científica. ¿Tá? Y ahí viene el asunto grave que hay que atacar, ¿no? Yo tengo que poder hacer esa ruptura epistemológica, como dice él, ese corte entre lo que yo opino de sentido común, todos los presupuestos que yo tengo incorporados, sobre todo, bárbaro, yo puedo pensar lo que yo quiera pensar, en definitiva, tiene que ver con la libertad de pensamiento, de opinión, de expresión, bárbaro. Pero en el rol de investigador yo tengo que poder hacer un corte con muchas de estas cuestiones que obstaculizan, digamos, la generación de conocimiento científico. Y ahí, chiquilines, es que él
va a presentar como esas famosas técnicas que son recomendaciones del autor para poder superar ese problema. ¿Tá? Y frente a este, que es el sentido común, todo lo que es la sociología espontánea, plantea un principio que se llama de no conciencia. ¿Por qué le puso así? Bueno, porque se le ocurrió poner así, ahora vamos a ver un poquito más por qué, pero se llama principio de no conciencia, hay que tomárselo para el examen de esta manera. Capaz que me gustaría que el concepto se llamara diferente, pero bueno, se llama principio de no conciencia, es decir, el principio de no conciencia es la técnica más importante que Bourdieu plantea para atacar al sentido común, que también se puede expresar como sociología espontánea. ¿Qué hace este principio de no conciencia? Dejar bien en claro, que cada una de las cuestiones que nosotros vayamos a estudiar forman parte de un sistema histórico, forma parte de un conjunto de relaciones objetivas entre partes, entre sectores, entre factores, entre entornos, en los cuales esas personas están insertas. Entonces, de alguna manera lo que él nos dice, bueno, más allá del sentido común y todas las cosas que yo quiera opinar de forma personal, lo primero que yo tengo que entender es que la realidad implica un conjunto de relaciones objetivas entre personas con diferentes posiciones, roles, estatus, etcétera, etcétera, etcétera. De alguna manera, este principio, chiquilines, lo que hace es de alguna manera reconocer la historicidad que tienen las ciencias sociales. Es decir, que por ejemplo, las cosas que yo opino sobre la campaña interna, sobre las elecciones internas, no son casuales, son una construcción histórica, entonces yo tomo conciencia de eso. Y eso hace que se rechacen, que quede como claro el rechazo a lo que él dice que son explicaciones psicologistas. Esas explicaciones psicologistas, en definitiva, son las que ponen como mucho énfasis en lo que yo opino como persona, en mi posicionamiento subjetivo, digamos, para ir más allá de lo que yo como Cecilia investigadora pienso, para poder centrarme en esto, ¿no? En las relaciones históricas, objetivas, pensar, digamos, en la construcción cultural de todo eso, que en definitiva, chiquilines, no es más que esa separación entre yo y mi subjetividad y lo otro, que son relaciones históricas determinadas, determinantes, que se intentan objetivizar, digamos, intenta marcar ahí como esa separación. Entonces, chiquilines, cuando ustedes van al texto, denme un segundito que se los voy a abrir. Estoy intentando abrirlo desde acá. Bueno. Bueno, ahí está cargando. Entonces, simplemente para mostrarles unas partecitas. Aquí empieza a hablar de lo que es, ¿no? La ilusión del saber inmediato. Y vieron entonces, por ejemplo, este tipo de subtítulos, ustedes ya van a saber después que está en el marco de lo que es el sentido común, de lo que es la crítica a ese punto en particular de lo que es la realidad social. Vieron que dice, el sociólogo no ha saldado cuentas con la sociología espontánea y debe imponerse una polémica ininterrumpida con las enceguecedoras evidencias que presentan a bajo precio las ilusiones del saber inmediato y su riqueza insuperable. Vieron que la narrativa va a ser más de este estilo, pero por ahí vuelven a mirar la clase e intentan bajar esto a cuestiones como más puntuales, ¿no? Vieron que acaba de hablar de las prenociones, que forma parte, ¿no? La influencia de las nociones comunes es tan fuerte que todas las técnicas de objetivación deben ser aplicadas para realizar efectivamente la ruptura. Es decir, bueno, todas estas técnicas que él va a plantear y que está planteando se tienen que utilizar con fuerza, porque estas prenociones son muy fuertes.
Es decir, nos constituyen como personas, al punto que muchas veces es difícil en la carrera, ¿no? En la carrera universitaria, en la facultad, que a veces uno se corra realmente, uno se corra de algunas percepciones que tiene la realidad, que es lo más sano, que uno logra realmente hacer un proceso donde uno se corra de la percepción que tiene sobre el género, la percepción que tiene sobre la izquierda, sobre la derecha, que tiene sobre cuestiones religiosas, que tiene sobre lo político, que tiene sobre el capitalismo. Es decir, uno realmente tiene que poder correrse para poder repensar, analizar, es decir, tener realmente un posicionamiento como bien crítico, bien intelectual sobre todo. ¿Tá? Y bueno, vieron que ahí Bourdieu dice, es especialmente difícil, ¿no? Por eso hay que hacerlo con mucha fuerza. Acá va a empezar a plantear lo que es el principio de no conciencia, y esa ilusión que hay de que todo es transparente, como que todo se puede saber de forma fácil. ¿Tá? Acá va a plantear todo lo que es el principio de no conciencia. Ahí va a seguirlo planteando. Vieron que hay mucha cita, además, ¿no? Al pie de texto, todo eso a veces confunde un poco la narrativa. Y bueno, después va a seguir hablando de otras cuestiones. Acá sigue un poquito más en realidad con el principio de no conciencia. Y acá ya empieza a hablar también un poco del lenguaje común, que es otro. Entonces, el objetivo, chiquilines, es que después puedan articular bien lo que estamos viendo ahora con lo que se plantea en el texto. Entonces, con respecto al sentido común, esto, chiquilines, va a aparecer la idea de prenociones, va a aparecer la idea de sociología espontánea, va a aparecer la idea de lo que es el saber inmediato, va a aparecer esta construcción del teórica, que es el principio de no conciencia, van a aparecer varias cosas, y después va a aparecer otro de esos obstáculos. Es decir, el primero es todo esto que ya vimos. El segundo obstáculo se va a llamar lenguaje común. Y bueno, como aparece por ahí, tiene que ver mucho con la sociología espontánea. Nosotros de nuestros primeros años de vida, bueno, el lenguaje es parte constitutiva, ¿no? de nosotros como personas, sea el lenguaje oral, la lengua de señas, sea el lenguaje escrito, el lenguaje como forma de comunicación en general, en sus diferentes dimensiones. ¿Qué pasa? Lo que él dice también, chiquilines, es que el lenguaje no es objetivo. Las cosas que yo digo, de la forma en que las digo, no son casuales, digamos, ¿no? A ver, lo podemos ver con conceptos puntuales que ahora intentan expresar ciertas cuestiones que antes no se utilizaban. Por ejemplo, no sé, violencia basada en género. Las palabras ahí no son casuales y el concepto no es casual, y si una persona habla de violencia basada en género, por más que pudiera decirlo de forma casual, capaz que no tiene conciencia de lo que está diciendo, pero en definitiva las palabras no, no son, digamos, transparentes en ese sentido. Las palabras tienen su historicidad. No es lo mismo hablar de un crimen pasional que hablar de un femicidio, ¿tá? Por la carga que tiene teórica el lenguaje en sí, las palabras en sí. Entonces, ¿qué pasa? Lo que ahí Bourdieu plantea en términos generales es que nosotros los humanos utilizamos lenguaje de forma común, es decir, es la forma que tenemos de comunicarnos todos los días, y no siempre estamos problematizando cada una de las palabras que utilizamos. Seguramente si ustedes se ponen a pensar después, pueden tener 1000 expresiones, 1000 palabras, 1000 cosas que suelen decir todos los días, que si ustedes se las pusieran a analizar no las dirían, o las dirían de otra forma. Si uno supiera la carga simbólica, teórica, histórica, etcétera, que muchas de las cosas que decimos tiene, capaz que uno se cuidaría más, o las diría con más fuerza, porque capaz que está como a favor o orientado teóricamente hacia ese lado, o no las diría. Entonces, ¿qué pasa? En nuestra vida cotidiana, bueno, igualmente, digamos, yo conozca más o menos, digamos, el papel que juega el lenguaje y las palabras, por ahí capaz que poco importa, porque en cuanto al lenguaje me sea operativo para mis relaciones sociales de todos los días, para tomarme un ómnibus, ir a trabajar, intercambiar con mi familia y con mis amigos, no habría mayores dificultades. Ahora, la dificultad surge en la práctica de investigación. Porque yo, hablando con mis amigos el fin de semana, puedo decir cualquier barrabasada, ¿no? Puedo utilizar cualquier expresión y que yo la expresión la use en este sentido y en realidad la expresión signifique esto. No importa, nos matamos todo de risa
y en todo caso dirán, bueno, qué bolazo que dice Cecilia. ¿Qué pasa? En la investigación esto ya no nos puede pasar, ¿no? Por eso vieron que él habla ahí de lo que es una crítica lógica y lexicológica del lenguaje. Yo tengo que tener plena conciencia de las palabras que estoy utilizando, las expresiones que estoy utilizando, principalmente, chiquilines, las que estructuran, digamos, una investigación. Si yo en una investigación voy a estar utilizando de forma recurrente lo que es la idea de adicción o la idea de consumo problemático de sustancia o de lo que es una sustancia psicoactiva, y nada, una cosa que yo un domingo comiendo ñoquis diga, porque las adicciones tal cosa. Pero si después yo voy a hacer una investigación sobre las adicciones, no es lo mismo. Yo sí voy a hablar de adicciones y voy a hablar de adicción y no de consumo problemático de una sustancia, son cosas diferentes, hay posicionamientos teóricos diferentes, se están utilizando en diferentes enfoques, ámbitos, no es lo mismo. Lo mismo si yo voy a hablar de diferentes tipos de violencia y me va a dar igual si la violencia es de un tipo o de otro y voy a mezclar todo. Bueno, en mi vida personal es una cosa, en la vida profesional es otra. Estos chiquilines también, poco a poco, en otras materias se los vienen planteando, ¿no? Que tiene que ver con el uso adecuado del lenguaje, a veces por ahí hasta cuando presentan un parcial o cuando presentan algún otro trabajito en cualquier materia, ya les empiezan a decir los profesores, ojo con el uso del lenguaje, ¿no? No es lo mismo decir bla bla que bla. Y a veces uno viene con la costumbre de que pone cualquier cosa y todo vale lo mismo, pero acá cuando nosotros trabajamos además con conceptos que son sociológicos o conceptos que son teóricos en general, ya no da lo mismo. Principalmente cuando estoy trabajando en áreas donde hay conceptos que son discutidos, ¿no? Y si yo digo una cosa y no digo la otra, eso implica que yo me estoy posicionando teóricamente. Capaz que yo no me estoy dando cuenta porque entré a Wikipedia, copié y pegué, y eso es lo que no me puede pasar. Entonces vieron que él habla ahí de esa ruptura que es con esto de hacer una crítica al lenguaje que utilizo y conocer al detalle también, principalmente las conceptualizaciones que estoy utilizando a la hora de hablar. Vieron que habla de poder analizar y distanciarse también de lo que dice el otro y cómo lo dice. Y eso es interesante también a la hora de analizar una entrevista, por ejemplo. Yo estoy desgrabando la entrevista y estoy empezando a analizar las palabras de esa persona, y yo tengo que poder marcar esa distancia también para poder reflexionar, cuestionar, pensar qué dijo esa persona, en qué contexto lo dijo, por qué lo dijo, qué términos utiliza, qué expresiones planteó, hasta cómo eso fue acompañado de cierta gestualidad o de cierto posicionamiento hasta corporal frente a las palabras que está diciendo. Todo eso es importante, porque en definitiva, chiquilines, es nada, tener una postura crítica, ¿no? Frente al lenguaje. Y eso implica también, además de analizar lo ajeno, con este posicionamiento más crítico, también analizar lo propio, ¿no? Que es lo primero que yo les estaba diciendo, ¿no? Principalmente, chiquilines, nos pasa con muchos conceptos que utilizamos. Muchos conceptos que utilizamos muchísimas veces de forma absolutamente como la naturalizamos, como si las palabras dieran lo mismo, sin darnos cuenta que a veces al decir una cosa estamos tomando posición sobre algo. Nos pasa hasta en política partidaria, expresiones, comentarios, un montón de detallecitos que pueden empezar a marcar un posicionamiento hacia un lado o hacia el otro o hacia ningún lado. Y bueno, en las relaciones personales todo bien, pero en las relaciones profesionales hay que tener cuidado. Y en una investigación mucho más. Yo no puedo estar analizando un discurso político o estar analizando algo de la campaña electoral y que se me vayan escapando las palabras, ¿no? Sin darme cuenta. Entonces, todo esto, chiquilines, genera un obstáculo, ¿no? Que es el lenguaje en sí, que es un elemento básico, estructurante, digamos, una investigación, porque en definitiva en ciencias sociales uno en general trabaja con las palabras del otro. Y con datos, y esos datos son muchas veces las palabras del otro, principalmente en estudios cualitativos, ¿no? Entonces, esas palabras tienen que poder ser estudiadas, digamos, de forma bien precisa. Frente al lenguaje común, chiquilines,
Y frente a los otros obstáculos, el sentido común, las nociones comunes, Bourdieu plantea estas técnicas de ruptura que yo les decía. Esta tablita que los profes ponen está bueno porque les ordena los obstáculos y al lado alguna de las técnicas que él plantea en el texto. Está bueno a la hora de cuando estén haciendo el resumen, nada, ordenar un poquito las ideas mejor. Vieron que del sentido común hablamos, ¿no? De luchar contra la ilusión de ser inmediato, cuestionar las primeras apreciaciones que tengo sobre todo, ¿no? Aplicar el principio de no conciencia, aceptar reformulaciones. Sobre el lenguaje común, que es lo que estamos trabajando ahora, analizar y distanciarse de lo que dicen y cómo lo dicen los otros, para poder realmente captar el sentido de eso. Analizar los dichos ajenos y propios, articular con el principio de no conciencia, que en definitiva, el principio de no conciencia nos habla, ¿no?, de poder pensar que cada una de las cuestiones que estamos estudiando forman parte de un sistema histórico, ¿no?, de estructuras históricas, y bueno, el lenguaje también. El lenguaje no es casual y la forma que tenemos de referirnos a muchísimas cuestiones van cambiando en la medida que cambian las palabras por las cuales nos referimos a esas personas o a ellos o a esos procesos o a esas características. Bueno, lo mismo entonces aplican esto de lo histórico. No caer en la orientación al profetismo. Esto tiene que ver porque muchas veces en las investigaciones los investigadores parecen posicionarse como si fueran profetas, como que tuvieran como una habilidad ahí dada por Dios de poder como anticipar el futuro, conocer el futuro, y en realidad desde la sociología eso no se puede hacer, pero a veces en la forma de escribir hay como una orientación al profetismo, como de querer anticipar, o nos pasa en procesos de intervención, ¿no? Que ya anticipamos cómo esa persona será. Entonces esta chiquilina mañana va a quedar embarazada y le va a pasar tal y tal cosa, y todo eso que nos pasa en procesos de intervención, nos pasa también en procesos de investigación. Es decir, que en definitiva, chiquilines, es sobresuponer. Es decir, yo estoy sobresuponiendo cosas que yo no tengo ni derecho, ni aptitudes, ni conocimiento, ni nada para poder suponer algo que no pasa, no pasó, pasará en el futuro, y de lo cual yo puedo tener algunos indicios, pero la verdad que no tengo, no soy un profeta. Y en el estilo de lenguaje a veces eso se nota también, por eso Bourdieu lo plantea. Chiquilines, y después el tercer obstáculo son las nociones comunes o las nociones teóricas, también aparece por ahí. ¿Qué es, chiquilines? Básicamente todos los cuerpos teóricos que nosotros utilizamos. Si yo voy a estudiar, no sé, el comportamiento, no sé, de los jóvenes uruguayos vinculados, no sé, a la sexualidad, yo voy a partir de teoría sobre la juventud, sobre la sexualidad, sobre la expresión de la sexualidad, sobre, nada, las características que tienen los jóvenes del siglo XXI, etc. Ahora, esa teoría que yo voy a utilizar, yo no puedo considerar que la teoría es absoluta. Muchas veces nos pasa, chiquilines, les voy a poner un ejemplo más ridículo, ¿no? Pero que necesitamos conceptualizar algo, entramos ahí a Google, y el primer concepto que nos aparece tomamos ese. Y eso no es muy serio en realidad. Porque yo no puedo, cualquier concepto, cualquier explicación que me aparezca ahí en la vuelta, yo ya considerar que eso ya es válido, que es absoluto y me va a servir de acá al fin de la investigación. Entonces, las nociones teóricas comunes es esto, es ese uso de la teoría que yo hago de forma crítica. Como ya es teoría, como ya me apareció, lo vi en un libro, o lo vi en internet, o lo vi en una investigación previa, bueno, ya está. Copio eso. Y no me replanteo si la cosa va por ahí, si va por otro lado. Entonces vieron que ahí cita Bachelard en una parte, otro autor, y dice, la ciencia no puede progresar si no es cuestionando constantemente sus propios principios, es decir, los principios de sus propias construcciones, que es la teoría que utiliza. Esto, chiquilines, una facultad suele hacerlo muchas veces, y en realidad lo que nos está diciendo Bourdieu, que eso no es muy científico, ¿no? No, nada, me piden ahí en una investigación que yo defina los conceptos estructurantes, y uno es el concepto de familia,
y el primer concepto que se me aparece a la vuelta, copio y pego y avanzo a lo próximo. Eso no debería pasarle a un investigador. ¿Tá? Capaz que, nada, le pasa a uno en facultad, porque bueno, ya llega un momento que ya uno no, ni piensa, solo quiere superar los problemas que le van surgiendo en el camino, pero no debería pasar. Entonces vieron que en definitiva es, bueno, yo que estoy investigando debo también estar constantemente revisando el marco teórico que utilizo. ¿Tá? Porque capaz que ese marco teórico ya no es adecuado para explicar la realidad. Sabemos que la realidad es cambiante, por tanto los marcos teóricos muchas veces pueden desajustarse de la realidad que están queriendo explicar. ¿Tá? Y yo tengo que ser el primero en darme cuenta de eso, ¿no? Entonces ahí es que él habla, por ejemplo, de no ser reproductivistas, no reproducir una y otra vez un marco teórico, porque nada, es esto, ¿no? Copiar y pegar, sino que siempre intentar reconocer, bueno, a ver, este fenómeno que yo estoy estudiando, bueno, ¿qué posibles marcos teóricos tiene explicativos, ¿no? Es decir, a este fenómeno, no sé, vinculado a cambios en la adolescencia, desde qué paradigmas, desde qué perspectiva yo lo puedo estudiar. Y tengo que indagar, tengo que investigar, tengo que conocer, tengo que buscar, no entrar a Wikipedia y lo primero que me aparece ya está. Y ahí implica reconocer que hay diferentes posiciones teóricas, reconocer el posicionamiento que yo voy a darle a la investigación en ese sentido, reconocer que capaz que hay marcos teóricos que ya son añejos, que no sirven con la realidad, que hablan de otra realidad y de otro adolescente que ya no existe, y capaz que esos marcos teóricos yo no los voy a utilizar, me voy a distanciar, o simplemente los voy a mencionar justamente para plantear que ese marco ya no se ajusta a la realidad. ¿Tá? Y ahí, chiquilines, en definitiva, la idea de reconocer, revisar, no reproducir por reproducir, ¿tá? Y muchas veces capaz que hay que ir generando un marco teórico nuevo desde cero, y bueno, de eso se trata. Entonces, cuando nosotros vamos al cuadrito, más o menos las técnicas que plantea son las mismas que veníamos hablando. ¿Tá? Revisar todas las teorías que yo voy a utilizar o que me proponen otros autores de forma crítica, argumentada, y no ser reproductivistas, ¿no? Que es un poco lo que les decía, que es lo que más pasa en facultad en general, ¿no? Que uno reproduce, 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 será también por falta de experiencia, a veces por falta de tiempo, por nada, por tener una conducta más mecánica, digamos, respecto a lo que se hace en facultad. Lo importante acá, chiquilines, de esto es que por ahí yo alguna vez lo puedo hacer de forma instrumental porque necesito entregar un trabajo, pero no me puede pasar en un proceso de investigación. Yo tengo que poder realmente como ser reflexivo en ese sentido, ¿no? Ser crítico, porque si no realmente estoy haciendo una macana. Y la verdad que estoy afectando a la comunidad científica a la que pertenezco, a la profesión que elegí estudiar, la profesión que ejerzo, en realidad nos perjudicamos todos si no estamos generando conocimiento, digamos, que es de reconocimiento social y que es válido y que es científico, en realidad es una macana para todos, en todo sentido, ¿no? Inclusive después para cuando venga la campaña electoral y digan que, bueno, que las producciones que hay de la sociología uruguaya son un bolazo porque no tienen sustento ninguno. Es decir, a ese punto vamos, ¿no? Es decir, que realmente hay una responsabilidad ética, profesional muy grande. Ustedes en otras partes de la carrera se trabaja bastante con la ética profesional y esto es parte de la ética también, ¿no? Cómo uno maneja el conocimiento. Entonces, chiquilinas y chiquilines en general, él va a seguir hablando acá un poquito más sobre el lenguaje. Vieron que dice, pasa inadvertido, encierra en su vocabulario y sintaxis toda una filosofía petrificada de lo social, siempre dispuesta a resurgir en palabras comunes o expresiones complejas construidas con palabras comunes que el sociólogo utiliza inevitablemente. ¿Vieron el tipo de expresión de nuevo, no? Es decir, como muchas veces ese lenguaje pasa inadvertido, ¿tá? Como que uno no lo reconoce, no observa, no se detiene a reflexionar en el uso que se da de ese lenguaje. Abrirse camino al discurso sociológico sin perder por ello la credibilidad que se le otorga en su origen, sigue un poquito más. Bueno, acá no se ve mucho, y menos yo acá de la computadora, chiquilines. Va a seguir hablando del lenguaje, ¿tá? Palabras ingenuas, vieron acá la idea de ingenuidad, Bourdieu la utiliza bastante, ¿tá? Es decir, que está bueno también hablar de pensamiento ingenuo, de nociones ingenuas, de palabras ingenuas, porque en definitiva
Una persona ingenua justamente es lo contrario a a una persona crítica, reflexiva, analítica, y bueno, y todo lo que es el sentido común, las nociones comunes, el lenguaje común, va por ese lado, ¿no? Es decir, realmente implica no tener atributos, ¿no? Que no tendría una persona ingenua. Va a seguir hablando un poco, vieron que acá habla del rigor científico, justamente. Acá habla de la tentación al profetismo, que también lo hablábamos, el lenguaje sociológico. Acá va a empezar a hablar, chiquilines, vieron que dice teoría y tradición teórica, acá empieza a hablar de las famosas nociones teóricas, ¿no? El papel que juega la teoría en nosotros, todo lo que estuvimos viendo ahora. Si es preciso emplear contra la teoría tradicional las mismas armas que contra la sociología espontánea. Es porque las construcciones más complejos toman de la lógica del sentido común no solo sus esquemas de pensamiento, sino su proyecto fundamental. ¿Está? En esto de que las explicaciones que nos son útiles a la sociología espontánea, ¿no? Por las cuales parece ser que nosotros podemos conocer científicamente como de un momento a otro, es lo mismo que nos pasa con la teoría común, ¿no? Si utilizamos la teoría como si nada, como que eso siempre fuera explicativo a la realidad sin cuestionar, ¿no? Si efectivamente es válido o no. Lo mismo que hacemos cuando hacemos sociología espontánea. Por eso ahí lo está poniendo en comparación. Acá sigue hablando un poquito más del papel de la teoría y termina. ¿Tá? Entonces, chiquilines, capítulo 1. Hay obstáculos al conocimiento de lo social que implican una ruptura. ¿Cuáles son esos grandes obstáculos? El sentido común, las nociones comunes, la teoría común, el sentido común, es decir, expresado de diferentes maneras, ¿no? Como nociones o teoría, lenguaje, sentido común, después aparece la ilusión de saber inmediato, aparecen como diferentes formas, ¿no? de expresar lo mismo, y frente a eso, determinadas técnicas para poder vencer el asunto. ¿Tá? ¿Cuál es el desafío ahora? En esta primera parte hay 22 páginas, las primeras igual son introductorias al texto, todas estas son introductorias, es decir, en realidad que empiecen a hablar más, digamos, puntualmente de cada uno de los obstáculos, son menos páginas, serán de la 10 a la 22 unas 12 páginas, ¿tá? Igual acá ya empieza a plantear algunas cuestiones antes, es decir, van a tener que resumir y conocer todo, pero sí, chiquilines, métanle cabeza mucho acá cuando arranca la primera parte, y acá ya saben, identificar bien y ampliar cada uno de estos obstáculos y las técnicas que plantea Bourdieu. No es mucho más que eso. ¿Cómo lo ven, chiquilinas? ¿Ustedes a este texto ya lo volvieron a leer? Cuéntenme en qué andan, Jennifer. ¿Vos en qué andás con esto? No, no lo he vuelto a leer, pero ahora me quedó bastante más claro el tema de los obstáculos y como la forma de resolverlos. Jennifer, ¿vos ya diste este examen alguna vez? Que no No, recuerdo. no, no he ¿Y el llegado. parcial sí lo llegaste a ver? Hace años que la cursé la materia en realidad. Está. Bueno, entonces sí vas a tener que volver todo de nuevo. Y bueno, cualquier cosa me planteas después por privado, Jennifer, alguna otra duda. Cuando lo vuelvas a leer, que seguramente ahí te surja alguna otra cosita. Helen, ¿vos qué tal con Dale, todo más. esto? Lena. Bien, me quedó más claro. O sea, arranqué a leer, pero llegué como a la mitad del capítulo, la Se te está trancando, mitad. Helen, el audio. Yo al menos Y no te escucho nada. fue como mucha información, es como que me costaba. Pero ahora siento que tengo como un poco más donde enfocarme en el texto. Está. Helen, gran parte de lo que dijiste yo al menos no te A ver, escuché. ahora, Ahora sí, lo último sí, como que ahora tenés como más orden, te entendí ¿me como esa última escuchan? parte. Sí, ahora sí se te escucha bien. Capaz que podés repetir a ver si se escucha mejor. A ver, ahora, Sí, no, pero se te corta un ¿mejor? poco. Bueno, Cuando hablas poquito se te escucha, pero cuando empezás a hablar más, pero bueno, te entendí que por ahí habías tenido alguna dificultad antes, no vi bien cuál, no se escuchó, pero que ahora estás como con más orden, ¿puede ser algo así? Que leíste hasta la mitad del capítulo 1. Te falta entonces, Helen, leer más. Metele con eso. Capaz que hasta lo podés arrancar a leer todo entero de nuevo, ya teniendo estos aportes de la clase. Exacto. Sí, eso es lo más importante.
que ustedes puedan comprender cuáles son los conceptos en los que hay que centrarse. Exacto, eso mismo. Es decir, la dificultad a veces es ver que dice tanta cosa Bourdieu, que decir, bueno, ¿qué es lo importante acá? Bueno, eso es lo importante, ese es el esquema. Cualquier pregunta, chiquilinas, que les vayan a hacer sobre el capítulo 1, es decir, gira en torno a estos conceptos, realmente, gira en torno a estos conceptos que trabajamos ahora. Lo que hay que hacer es profundizarlo. Después todo lo otro es la cháchara, digamos, de la narrativa de Bourdieu, ¿tá? Que ustedes no van a ir aprendiéndose de memoria toda esa cháchara, porque tal, llevaría muchísimo tiempo y no tendría ningún tipo de utilidad para su vida, ¿tá? Sí es importante que puedan como estudiarse esas expresiones que Bourdieu tiene, las explicaciones que le da a cada uno de los obstáculos, ¿tá? Pero después hay mucha cita, mucha referencia a otros autores y demás que ya saben que no es necesario, ¿no? Ir con esa estructura al examen. Perfecto. Eugenia, ¿vos en qué andás con esto? Yo todavía no lo pude leer al texto. O sea, lo leí en su momento cuando di el parcial, pero no me acuerdo mucho. Está perfecto. Seguilo entonces después encarando, Eugenia, y cualquier cosa, chiquilinas, lo mismo los otros compañeros, Julián, Cono, que no se conectaron ahora y que después la van a ver a la clase grabada, cuando lo vuelvan a leer me mandan sus dudas también por cualquier cosita. ¿Tá? Perfecto. Bueno, seguimos entonces, chiquilinas, con el capítulo 2, ¿tá? Que cuando vamos acá a esta parte del texto, arranca con el concepto de la construcción del objeto. Por suerte el capítulo 2, chiquilinas, es más fácil, ¿tá? Es decir, en términos generales es más fácil. Vamos a ver en este ratito el capítulo 2. Bueno, chiquilines, ¿cuál es la idea central del capítulo 2? Es decir, lo que hay que tener como más que claro, y es la idea que ustedes tienen que poder desarrollar. Si hay una idea del capítulo 2 que es posible que se la pregunten, es esta. ¿Ah? Que el objeto sociológico se construye deliberada y conscientemente. ¿Tá? Gran parte de las preguntas del capítulo 2, no sé, un 90-80% de las preguntas van a tener que ver con esta idea. ¿Tá? Por tanto, hay que ir como con potencia desarrollando como esto, ¿no? ¿Qué quiere decir que el objeto se construye? Bueno, el objeto de estudio, imagínense que mi objeto de estudio es la participación adolescente en la toma de decisiones con respecto a su vida. Eso es un objeto de estudio. ¿Ah? Que no es un objeto de estudio que ande caminando por la calle. ¿Tá? Que yo diga que mi objeto de estudio es la participación adolescente en la toma de decisiones, es una construcción absolutamente personal, mía, como investigadora, que es absolutamente deliberada. Yo puse esas palabras porque decidí tomar esas palabras conscientemente. Hablé de toma de decisiones, hablé de participación, hablé de adolescencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros lo que hacemos a la hora de investigar es absolutamente una construcción nuestra. Por eso es lo que yo les decía, ¿no? Que investigar es un acto de creación. No es algo que yo puedo copiar y pegar, no es algo que yo pueda imitar. Si a mí me piden hacer un proyecto de investigación, realmente tiene que ser una construcción mía, intelectual, y ahí las dificultades que la gente tiene a veces con estas cuestiones metodológicas, es decir, implica realmente un proceso intelectual propio, que es lo que pasa a veces también con las construcciones de hipótesis. Yo puedo ir al examen con unas cosas aprendidas de memoria sobre Bourdieu, Corbetta, etcétera, pero la hipótesis es una construcción que tiene que ser propia en ese momento. ¿Tá? Entonces, con lo mismo pasa con el objeto sociológico, es una construcción del investigador. ¿Una construcción en qué, chiquilines? Bueno, en base a mis objetivos, que también los objetivos son propios, ¿no? Es decir, yo deliberadamente tengo intención de conocer, de ampliar mi conocimiento sobre cómo participan los adolescentes en la toma de decisiones con respecto, imagínense, a su continuidad educativa, a su trayectoria educativa. Y ese es el objeto de estudio, que es construido. ¿Tá? Entonces vieron que ahí él va a citar a algunos otros autores, por ejemplo Bachelard, que lo cita en varias partes del texto, y en esto de que dice Bachelard que nada es evidente, nada está dado. Ese objeto de estudio no está dado en la realidad. ¿Tá? Es esta expresión como más vulgar de que no anda caminando por la calle eso.
Yo tuve que identificar previamente procesos, fenómenos, unidades de análisis, una población específica que es la adolescencia, de la adolescencia un fenómeno en particular que es la participación. La participación, vieron, chiquilines, que es una construcción muy abstracta. ¿Qué es participar? ¿De qué manera yo mido la participación? ¿De qué manera entiendo que la participación es deseada o indeseada? Vieron que eso es como muy teórico. Entonces Bachelard habla que todo es construido. De Saussure, que es un lingüista, también habla de cómo el punto de vista, es decir, mi propia percepción como investigador va construyendo el objeto. Es decir, que en definitiva yo voy a investigar, chiquilines, lo que yo quiero conocer. Y lo que yo quiero conocer es algo muy específico que yo voy a definir en palabras propias, digamos. ¿Tá? Con esas palabras clave de las que yo hablaba recién, ¿no? Toma de decisiones, participación, adolescencia. ¿Tá? Entonces, en definitiva, la investigación científica toda se organiza, como dice ahí, en torno a objetos construidos. ¿Tá? Esos objetos construidos, chiquilines, son muy diferentes a la realidad. ¿Tá? En la realidad, ¿yo qué puedo ver? Imagínense, yo como madre, como padre, como hermana, como tío, como pariente X de alguien. Yo puedo ver que esa persona con la que yo convivo, alguno de ustedes capaz que convive con un adolescente, imagínense un chiquilín de 13 años, yo lo que puedo ver de forma ingenua, es esa percepción ingenua, es decir, mi vida cotidiana, mi conocimiento cotidiano, mi sentido común, es que a ese adolescente, no sé, mis padres, le preguntan más o le preguntan menos. Le dicen, a ver qué opinás o no le dicen. Esa es la percepción ingenua. Pero vieron que de ahí al salto a hablar de toma de decisiones, hablar de participación, hablar de adolescencia es muy diferente. Al pibe que yo veo ahora, no sé, cuando termino la clase me voy a cenar y mis padres no le piden opinión sobre nada, no les interesa nada, él quiere decir algo, opinar sobre algo y dice, vos no te metas, callate, vos qué sabés. Esa es la realidad ingenua, digamos. De esa percepción ingenua a la construcción, la toma de decisiones con respecto a vieron que hay un largo trecho, digamos, que es esta distinción que él hace entre lo que es el objeto real, ese es el objeto real, ¿no? Lo que ustedes están viendo todos los días en casa con ese adolescente, que participa más o menos, que lo dejan hablar o no, que cada vez que va a plantear algo no lo toman en serio, o sí lo toman en serio, le preguntan, toman en consideración sus palabras, problematizan lo que dicen, etcétera. Ese es el objeto real, que es el que está, como dice ahí, preconstruido por la percepción. ¿Por qué preconstruido? Es esto de las prenociones. Yo lo que construyo ahí es conocimiento cotidiano, por eso habla de lo preconstruido. Por la percepción, que es lo que yo veo. ¿Tá? O muchas veces, capaz que voy caminando por la calle, ¿tá? Y veo que una madre con un adolescente tienen determinado vínculo, más o menos participativo, pero de ahí a que yo me vaya a mi casa pensando, intelectualizando a todo eso, en general no pasa. Yo, digamos, ese objeto real yo lo veo de otra manera. Ahora, cuando yo lo necesito empezar a ver de forma científica, construyo ese objeto científico. Que vieron que de alguna manera es cuando yo creo ya ese sistema de relaciones entre conceptos, que de alguna manera le empiezo a aplicar teoría. Vieron que dice que está expresamente construido y definido. Yo expresamente estoy poniendo en relación la adolescencia, entendiendo que es una etapa de cambio, que es una etapa de autonomía progresiva, es decir, que ese adolescente debería tener más autonomía que un niño, pero todavía no tiene total autonomía como un adolescente, como un adulto, porque es adolescente. Pero entonces a ese adolescente, partiendo de la noción de que debería tener una autonomía progresiva, pero eso es un posicionamiento teórico y que tiene que ver desde la perspectiva de derechos, que capaz que hay otros que va a decir, no, yo hasta los 18 años yo soy tu dueño y vas a hacer lo que yo diga, exactamente lo que yo diga, no tenés derecho a nada. Eso es una cosa, el posicionamiento de la autonomía progresiva es otra. Y a partir, vieron que ahí empieza a aparecer todo este sistema de ideas, que yo expresamente estoy partiendo entonces de la base, de que si estoy hablando de participaciones, porque estoy partiendo de la base que el adolescente debe participar. ¿En qué? En la toma de decisiones. ¿Qué es tomar una decisión? Es decir, cómo ese adolescente se posiciona frente a
la decisión de una cosa u otra, con respecto a su tiempo de descanso, con respecto a su salida, con respecto al estudio, etc. Entonces vieron que ahí realmente hay un cambio, es decir, ese objeto científico es bastante diferente a lo que me pasó ahora, no sé, en la cena, cuando, nada, estaba con mi hermano adolescente conversando. Son cosas muy, muy, muy diferentes. Entonces, lo que va a plantear ahí Bourdieu, tomando a Bachelard de nuevo, es que él dice que en la ciencia hay un vector. ¿Está vieron los vectores en matemáticas? Son como unas flechitas que van como rumbeados hacia un lado. Imagínense que esto es una flechita. Él dice que nada, que en la sociología hay un vector que va desde lo racional y lo teórico a lo real. A eso le llama el vector epistemológico. Eso es lo que pasa en la ciencia. Esto, chiquilines, es un poco lo que planteaba Popper cuando decía, en los procesos deductivos, yo voy de lo racional, de lo teórico, de lo general a lo real o lo empírico. Bourdieu nos está diciendo lo mismo, es decir, que primero siempre, chiquilines, hay una construcción racional, teórica, intelectual, que en este caso le vamos a llamar adolescencia, toma de decisiones, participación, mundo adulto, etc. Y después yo voy a la empiria. Siempre. Y esto es un objeto construido. No hay otra. La teoría siempre es un objeto construido, es decir, la teoría existe en el plano intelectual, es decir, refiere a la realidad, pero es diferente a la realidad, que es un poco lo que ellos ahí están diciendo, ¿está? Entonces, ese vector del conocimiento va siempre de lo teórico a lo real, a lo empírico. Lo mismo que decía Popper, la deducción, vamos de lo general a lo particular, ¿está? Entonces, él ahí va a citar a Bachelard varias veces, vieron que cita a Weber, ¿sí? Todos van por el mismo lado, ¿está? Que siempre hay un objeto que es construido, que es teórico, que surge de una problemática que es teórica y que a partir de ahí es que me voy después a la cancha, a la empiria. ¿Qué es lo que nos pasa con la hipótesis, no? Es decir, poníamos el ejemplo en la otra clase, las hipótesis están acá. Cuando yo digo, ¿ah? ¿Se acuerdan que poníamos un ejemplo sencillito? El lugar de residencia depende de los ingresos del hogar. Yo estoy acá en el plano racional, teórico, de un objeto que es construido, yo estoy construyendo la idea de que en el territorio yo puedo determinar diferentes zonas con diferentes características, esas características las voy a intelectualizar como socioeconómicas, y dentro de eso voy a empezar a identificar núcleos familiares con diferentes ingresos, voy a tener que categorizar ingresos en bajos, altos, medios, en función del poder de compra que tengan, de en qué nivel satisfacen las necesidades básicas y las que ya no son tan básicas, las que son más de lujo. Todo eso, chiquilines, es la famosa construcción del objeto, ¿tá? Que claramente, es decir, es teórica, ¿tá? Obviamente basada en la realidad, pero es diferente a la expresión de la realidad. ¿tá? Acá, chiquilines, también Bourdieu va a retomar todo lo que es la relación entre la teoría, la metodología, los objetivos. ¿Se acuerdan que Sautou hablaba de todo esto? Bueno, Bourdieu también lo va a hablar, ¿no? Porque en definitiva, eh, antes de ir a la empiria, yo tengo que definir mi marco metodológico. Si yo tengo que saber cómo voy a ir a la empiria, qué le voy a pedir a la empiria, qué le voy a pedir a la realidad para poder responder a mis preguntas. Entonces yo tengo una relación entre la teoría y la metodología que voy a estudiar para que esa teoría me responda en lo real. Es una jugada interesante. Yo puedo partir de esta teoría, pero si la metodología que elijo, que es el cómo yo voy a conocer eso, no se corresponde de ninguna manera, en la realidad yo no voy a poder captar mi necesidad de estudio. Entonces, mi teoría tiene que acompañar lo metodológico y esa teoría y lo metodológico tiene que posibilitar en la realidad después, en la empiria, poder tener evidencia de eso. Entonces, ahí va a seguir hablando un poquito más de esto mismo, la relación que hay entonces entre la teoría, la metodología y la empiria. Va a seguir hablando un poquito de lo mismo, vieron que acá inclusive cita Popper de nuevo. Entonces, a partir de esto, chiquilines, si cuando yo voy a la empiria, si cuando yo voy a la realidad, yo estoy yendo a esa realidad, con una técnica puntual, por ejemplo, una entrevista, a partir de todas las decisiones teóricas que tomé antes, también tendríamos que decir
que los datos también son una construcción teórica. Es decir, esos datos de la realidad que yo estoy obteniendo a través de una entrevista no son datos absolutamente libres, digamos, que aparezcan ahí en la vuelta. Es decir, porque la persona me está respondiendo lo que me está respondiendo porque yo se lo estoy preguntando. Y lo que yo le estoy preguntando ya es en función de un posicionamiento teórico. Yo no le voy a preguntar a la persona si alguna vez formó parte de un crimen pasional, ¿tá? Porque, o sí le puedo preguntar, capaz, pero si yo le pregunto si alguna vez sufrió algún crimen pasional, yo me estoy posicionando teóricamente de un lugar, que seguramente no es la perspectiva de género. Entonces, lo que yo ya le pregunto, chiquilines, siempre está orientado al tipo de marco teórico que yo estoy utilizando, a las preguntas que yo me realicé, a los conceptos estructurantes. Si el concepto estructurante es participación o es tomar decisiones, seguramente esos conceptos, esas ideas aparezcan en una entrevista, aparezcan en una encuesta, por tanto, esos datos se produjeron en relación a esa teoría. Es decir, está bueno saber que la persona nunca responde cualquier cosa al azar, no responde de forma absolutamente libre, porque está respondiendo en función de una problemática teórica, ¿tá? Que fue planteado por mí. ¿tá? Por eso van a ver que en esa segunda parte Bourdieu habla de esto, ¿no? De que los datos siempre son construidos, ¿tá? A la luz de una mirada teórica, siempre. ¿tá? Es decir, vieron que más abajo aclara, ¿no? Por más apariencia de neutralidad que tenga un dato, nada, que yo le pregunté a la persona cuántos perros tiene, es decir, por más neutralidad que parezca tener, en realidad esas preguntas fueron pertinentes en determinado contexto. Y ese contexto tiene que ver con la problemática teórica con la que yo estoy estudiando y el posicionamiento que yo tomé también metodológico, etcétera. Es decir, que no es intercambiable. Las preguntas que yo le hago a una persona en este contexto no sirven para cualquier contexto, porque yo se las hice en el contexto de esta investigación. ¿tá? Que es un poco ahí lo que dice, ¿no? Que no responden de forma adecuada a preguntas para las cuales no fueron construidas. ¿tá? Por eso no debería ser válido que yo le haga una entrevista a una persona nada, en X marco y yo después tomo esa base de datos de esas preguntas, de esas respuestas y las utilizo para cualquier investigación. No, eso no funciona así porque los datos son contextuales, digamos, ¿no? Contextuales a la investigación que yo estaba haciendo. Por eso ahí, chiquilines, bueno, se retoma Saussure de nuevo, ¿se acuerdan ese planteo de que todo es teoría? ¿tá? Y en definitiva, se habla ahí también de que es una teoría en acción, digamos, es una teoría en acto. Es decir, que en definitiva, investigar es poner en movimiento una teoría. ¿tá? Sea que la expresión teoría en acto, es decir, que está como en una actuación la teoría, que está en movimiento, que está en acción. Es decir, en el resto de la investigación, yo a la noción teórica de adolescencia y de participación la voy a poner en movimiento. Cuando le pregunte a esos adolescentes sobre cosas que pasan en su casa, que pasan en el liceo, cuando le pregunte también a jóvenes en la calle, cuando le pregunte a sus padres, en todos esos casos, yo voy a estar poniendo en movimiento la teoría, ¿tá? Poniéndola en juego con la realidad. Lo mismo con todos los instrumentos metodológicos que yo haya utilizado. Por eso vieron que se retoma esto de Saussure, de que todo es teoría, en definitiva, cada una de las etapas de la investigación es teoría del movimiento. Y además se retoma esta idea de que nada es neutral. La idea de neutralidad no existe. No existe desde el primer punto de partida de que yo estoy investigando lo que yo quiero conocer. Y eso ya no es neutral. Y cuando yo selecciono a estas 10 personas, eso es una selección que yo estoy haciendo en un marco de una investigación que tampoco es neutral. Y cuando yo le pregunto ABC, tampoco es neutral. Entonces, el registro no es perfectamente neutral. El registro, por ejemplo, de una entrevista, las preguntas que yo le hice no son neutrales. Que eso es diferente, chiquilines, a si es objetivo o no. Porque puede ser que no haya neutralidad porque yo tengo un objetivo puntual, objetivo de investigación, y que igual el conocimiento sea válido, es decir, que haya objetividad en términos genéricos, porque el conocimiento es válido, porque no está manipulado por mi subjetividad, pero eso no significa que sea neutral. Ahí hay una distinción en el uso de los conceptos, que
que ahí Bourdieu lo ha ampliado un poquito más. Bueno, chiquilines, y esto del capítulo 2, ¿está? Cuando nosotros vamos al texto, vamos a ver acá, vieron que retoma frases bien importantes, es decir, la primera oración del texto. El punto de vista, dice Saussure, crea el objeto, es decir, que la ciencia no podría definirse por un sector de lo real que le correspondería como propio. Señala Marx, ahí empieza con alguna cita, solo allí donde se aplica un método nuevo a nuevos problemas y donde por lo tanto se descubren nuevas perspectivas, nace una ciencia nueva, ¿no? En esto de la construcción del conocimiento, que implica cómo uno se posiciona frente a eso. Cita Durkheim, un poquito más, el tema del empirismo, vieron que acá cita Bachelard, sostenía en otros términos, entonces que el vector epistemológico va de lo racional a lo real y no al inverso. Que es un poco lo que estábamos explicando. Hay que recordar que la teoría domina el trabajo experimental desde la misma concepción de partida, hasta las últimas manipulaciones de laboratorio, o aún más, que sin teoría no es posible ajustar ningún instrumento ni interpretar una sola lectura. Y ahí sigue desarrollando, es decir, ahí va a ser bien contundente, chiquilines, por eso este capítulo termina siendo más sencillo, porque esta idea de que el objeto es construido, y que los datos son construidos y que la teoría juega un papel, digamos, central, estructurante, lo va a decir unas cuantas veces. Acá habla también del papel de las hipótesis, que en definitiva no son constructos teóricos. Esto de la falsa neutralidad, cuando hablábamos recién, de lo que es la obtención de los datos. Y bueno, sigue un poquito hablando de todo esto, chiquilines. Van a ver que va a repetir varias veces las mismas ideas. Acá sigue hablando un poquito del papel de la construcción de esa primera parte teórica, que es la hipótesis. Y bueno, y ahí termina. Van a ver que se va a plantear bastantes veces todo esto. Es decir, en definitiva, el papel de la teoría. Que ya lo hablaba Saussure, ya lo hablaba Popper, lo mencionan todos los autores. Chiquilines, venimos un poco atrasados porque ya deberíamos haber arrancado con Corbetta, que es el último autor de este módulo. Si nosotros vamos a la semana, acá hay varias preguntitas de este texto de Bourdieu, nada, las arman en casa, hay desde algunas más concretas a algunas más largas. Analice y discuta en qué medida es posible alcanzar la objetividad y la neutralidad en la investigación sociológica. Vieron que esta es una pregunta de bastante construcción personal. Ahí obviamente habría que arrancar hablando de los obstáculos que existen en las ciencias sociales, a la importancia de hacer una ruptura epistemológica. En definitiva, la ruptura epistemológica y la vigilancia epistemológica son las que me permiten acercarme a esa objetividad. Es decir, si yo no soy consciente de los obstáculos, no aplico ninguna técnica, no superviso mi trabajo, va a ser imposible hacer eso, ¿no? Entonces va por ese lado. Después, por ejemplo, qué es la ruptura epistemológica y por qué es importante realizarla, tiene que ver con lo anterior, ¿no? Porque en definitiva, ¿yo por qué hago una ruptura epistemológica? Bueno, porque quiero generar conocimiento que sea válido. Es decir, si yo no hago esa ruptura epistemológica, ya sabemos que ese conocimiento va a estar muy teñido por lo subjetivo, ¿no? Por lo que es el conocimiento cotidiano. Vieron que esta ya es sobre el capítulo 2. ¿Qué quiere decir que el objeto de estudio es construido? ¿Por qué es importante la vigilancia? ¿A qué se refiere Bourdieu con técnicas de ruptura? Ahí estaría bueno también mencionar varias de ellas, desarrollarlas. ¿Por qué los roles de las hipótesis y la experiencia no son intercambiables? Y esto viene de la mano de lo siguiente, que es el tema del vector epistemológico. Siempre primero, acuérdense que la hipótesis es una construcción teórica, siempre primero está la construcción teórica y después está la empiria, que es la experiencia. No son intercambiables, no son simétricos. Porque hay algo que es central, que tiene más peso, que es lo más importante, que es esa construcción teórica, es la frase de Saussure, todo es teoría, o es esto de que el objeto sociológico es una construcción, no es intercambiable, no da lo mismo. Ya Popper lo decía también, ¿no? No es lo mismo arrancar primero por la empiria y después ir a la teoría, que arrancar primero por la teoría y después ir a la empiria. Es decir, ahí tienen mucho para desarrollar.
vinculado a todo el papel de la teoría. Vieron que hay varias preguntas que las respuestas van por el mismo lado. ¿Tá? Eso es lo que les quiero mostrar. ¿Tá? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre problema social y sociológico? Vieron que acá planteo un ejemplo. Eso está bueno, chiquilines, que siempre tengan algún ejemplo bajo la manga sobre un problema social y sociológico. Vieron que yo les ponía cualquier ejemplo vinculado a la adolescencia, por ejemplo. Bueno, búsquense hasta uno mejor y se lo llevan bajo la manga. Y después, chiquilines, hay varias preguntitas que me ponen fragmentos de texto, como en este y en esto, y bueno, a partir del fragmento de texto me ponen una pregunta, ¿tá? Que se dispara, digamos, a partir del fragmento de texto, ¿tá? Vieron que acá habla del sujeto social y sujeto sociológico, ¿tá? Que es un poco la distancia que hay, ¿no? Entre lo que yo hago como ciudadana y lo que yo hago como investigador. Vieron que está vinculado a las prenociones, todo lo que es el sentido común. Está ahí obviamente tienen mucho para desarrollar de lo que es el conocimiento cotidiano, lo que es el conocimiento científico, las diferencias que hay entre mis prenociones como persona, de lo que es la generación, ¿no? de conocimiento validado, es decir, la diferencia que hay entre yo posicionándome como sujeto social, que es el conocimiento cotidiano, a yo posicionándome como investigador, que es el ser sociólogo, digamos. ¿Tá? Y vieron que en esta segunda, es decir, esta es sobre el capítulo 1, ¿tá? Y esta segunda es principalmente sobre lo que hablábamos recién del vector epistemológico, cita acá a Bachelard, ¿tá? Y bueno, ¿qué significa, dice la pregunta, que lo real solo puede responderse si se lo interroga? ¿Tá? Lo real es la empiria, y ya veníamos hablando, ¿no? Yo no voy a tener nada para conocer de lo real, de la empiria. Yo puedo salir mañana a la calle y no voy a tener nada para investigar sobre esa realidad que va a ir transcurriendo, los autos pasando, los niños caminando por la calle, si yo no tengo algunas preguntas puntuales para hacerme esa realidad. ¿Tá? Si yo salgo mañana a la calle con un cuadernito, con un problema de investigación, por ejemplo, las dificultades en el tránsito, bueno, yo ahí sí voy a tener algo para observar. Es decir, y ahí lo real sí me va a poder dar mucha información sobre por dónde circulan las motos, qué pasa con las bicicletas, qué pasa con los autos, qué distancia tiene un auto sobre otro, cómo frenan los semáforos. Pero si yo solo salgo a caminar por la calle, sin preguntas claras, sin un marco teórico claro, no voy a tener mucho para que la realidad me responda. ¿Tá? Y así es como funciona la ciencia. Y vieron que hice buscar un ejemplo. Bueno, hasta esto del tránsito es un buen ejemplo. Bueno, chiquilines, en definitiva, muchísima cuestión como para ver de Bourdieu. Yo lo que les pido es que de deberes, hasta la próxima clase, que va a ser el miércoles, bueno, puedan leer todo esto, puedan ver detallecitos sobre cada uno de nada, de estos aspectos, de estos dos capítulos que son bien diferentes entre sí, pero que bueno, que ameritan también poder pegarle una bichada. Y bueno, la clase que viene lo que vamos a hacer, chiquilines, ahora nos están quedando 15 minutos. Como ya Bourdieu, chiquilines, es bastante enredado, principalmente por las chiquilinas que están acá en vivo todavía, ya no vale la pena ya ahora arrancar con Corbeta, porque ya Corbeta nos lleva a otra historia muy diferente, que son los paradigmas. Es una cuestión que tiene que ver con cómo las ciencias sociales después estudian la realidad. Ahí hay diferentes paradigmas, el positivista, el interpretativista. Es decir, nos lleva a otra esfera del pensamiento. ¿Qué es mejor, chiquilines, estos 15 minutos? Sumarlos después, chiquilinas, son 15, 20 minutos. Sumarlos después en la próxima clase y ahora hacemos un corte más prolijito. Así estos días se dedican a Bourdieu. Y la clase que viene arrancamos una media hora con Corbeta, con la mente limpia, y después que terminemos Corbeta, que lo vamos a trabajar de forma rápida, está simplemente como un pantallazo, no es de los autores más importantes tampoco, pasamos al módulo 2, que yo en estos días les voy a pasar el segundo material y vamos a arrancar con las etapas de una investigación, qué es un tema, qué es un problema, qué es un marco teórico, cómo se definen los objetivos, qué son los objetivos. Entonces ahí hacer ese enganche, Corbeta, etapas de investigación no es muy complejo porque son cosas diferentes, pero la segunda tiene menos carga, digamos, teórica, entonces va a estar mejor. Chiquilinas, entonces, nos vemos la clase que viene con Corbeta inicialmente y después con el módulo 2 que les paso el material.